la bienvenida a Enfoque en este jueves 3 de agosto. Buen provecho a usted que ya disfruta su bendecido desayuno, por supuesto, con nosotros. Quiero comentarle que el tema que estaremos abordando esta mañana será la importancia de las emociones. Y para ello me encuentro muy bien acompañada de la psicóloga Melanie Rivera, quien desde ya le damos la más cordial de las bienvenidas y es un placer nuevamente tenerte acá con nosotros en el set. Buenos días, muchas gracias. Igual para mí es un placer estar aquí con ustedes nuevamente, poder compartir con nuestros televidentes. Hoy traemos un tema bien importante y creo que a todos les va a interesar mucho. Excelente. Melanie ya había estado anteriormente en una entrevista con nosotros, pero no habíamos conocido de lleno cómo esta joven se interesa por la psicología, cómo le interesa también el poder ayudar a las demás personas, porque si sabemos, los psicólogos en muchos de nosotros han jugado un papel muy importante. Así que, ¿quién más para explicarnos toda esta experiencia que la misma Melanie? Ok, primeramente, creo que algo que nos motiva bastante a ser psicólogos es el deseo de saber por qué las demás personas actúan de tal manera, por qué esa emoción va a influir en ellos o por qué unos van a ser más exitosos que otros. Es el poder ir ahí ayudando como a gestionar, como el ser como una guía para las demás personas. Excelente, Melanie. ¿A los cuántos años o en qué momento de tu vida, de tu estudio, tú decides, yo voy a estudiar psicología, yo me voy a dedicar a poder conocer de lleno a las personas mediante sus pláticas, mediante sus emociones, poderles ayudar un poco también, muchas veces con esos traumas, con esos problemas que no nos dejan en paz? Realmente fue, creo, alrededor de los 19, ahorita tengo 22, entonces voy empezando todavía. Pero sin duda siempre la decisión se mantiene firme. Sí, siempre. Porque suele suceder que muchos jóvenes ahora en día toman una carrera por moda, toman una carrera, digámoslo así, por el convencionalismo de sus padres de familia y luego se arrepienten. En cambio, Melanie ya está 100% decidida que psicología es la carrera. Siempre, y ahí vamos ayudando a los niños. He estado trabajando con niños, con adultos, y cada vez es más interesante y vamos como que reafirmando yo soy psicóloga y yo soy de aquí. Ok, Melanie, sabemos también de que dentro de cualquier carrera, de cualquier profesión que las personas deciden estudiar, siempre se presentan diferentes obstáculos, diferentes problemáticas. Queremos conocer también cuáles han sido aquellos obstáculos para ti dentro de este proceso al estudiar psicología. Quizás al estudiarlo no tanto, más que todo han habido obstáculos ya hay momento de ejercer la práctica, hay trabajar con los niños. Con los niños es mi mayor reto porque tenemos que trabajar más que todo con los papás. Entonces han habido casos en que... Es un proceso completo. Ajá, es completo, pero los papás a veces están ausentes y como que se nos hace más difícil y está como que se nos cruza una piedrita en el camino que nos puede detener. Pero seguimos ahí viendo y buscando opciones de cómo ayudarle al niño. Muy bien, ¿cómo consideras tú la inserción laboral aplicándolo a la psicología? Ok, esto afecta mucho para empezar. Pero hay personas que no lo saben como que manejar. No, en el sentido, por ejemplo, de que tú tomas la profesión psicología, ¿qué tan factible es poder conseguir un trabajo ya en la vida real? Es decir, muchas personas tienen, por ejemplo, la decisión ya de una profesión, sin embargo, se topan en la vida actual, en el mundo real, que es bien difícil poder conseguir un empleo. En tu caso, ¿cómo está la situación? Personalmente, pues yo he tenido oportunidades, ahorita estoy con Funcisán, ellos me han abierto las puertas, que igual yo se los agradezco mucho, pero para otras personas, ya viéndolo así de manera más general, algunas sí se les dificulta más, quizás por el hecho en que entre más diplomados tengamos, más oportunidades tenemos. O hay algunas personas que no saben cómo manejar el estrés de los pacientes, que al final es una carga para nosotros, nos vamos como que cargando de las emociones de nuestros pacientes, entonces no saben cómo manejar eso y van como dejándolo de lado
y mejor deciden seguir otro trabajo o buscar otras opciones. Cambiarse. Algo muy importante también, que tú no me dejas mentir, y es el hecho de que para poder triunfar también dentro de muchos elementos en el contexto, es importante las personas que te rodean. Es decir, sabemos, no sé si nos quieres comentar un poco acerca de las instituciones a las que tú has pertenecido, cómo han sido, por supuesto, tus prácticas. Ahorita que soy psicóloga colaboradora en Fusisán. Acá me he topado con gente súper buena, me está terminando de formar. Igual creo que cuando estuve realizando mis prácticas me topé con psicólogos ya más avanzados, igual que me enseñaron muchas cosas, y a este punto yo se los puedo agradecer porque mucho del conocimiento que yo tengo es gracias a ellos. Muy bien, podemos decir también de que acá dejamos de lado el concepto erróneo de que muchas personas piensan de que ir al psicólogo es una locura. Es decir, esto no sé si te pasó por la mente cuando tú decides precisamente entrar de lleno a la carrera de psicología. ¿Te topabas con ese tipo de comentarios o nada más es contextual? Sí, hasta la fecha me sigo topando con comentarios así como... Que es algo innecesario. Sí, en realidad es al contrario, porque ir al psicólogo es algo muy necesario y nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, pero hay unas personas que dicen, ¿y para qué funciona el psicólogo? Y si yo no soy loco, yo no necesito eso, ¿de qué vas a vivir siendo psicóloga? Eso no se vive. Entonces sí sigue habiendo, aunque ya se va rompiendo ese estereotipo, todavía está un poco marcado. En la actualidad, ¿consideras que hemos dado un paso hacia adelante en el hecho de pensar de que muchas personas, muchas familias, pues ya están haciendo uso de la psicología en general? Es decir, saben que su hijo, su hija, adolescente, tiene un problema emocional y deciden, bueno, es momento de consultar con un psicólogo para que otra persona tercera a la familia pueda brindar diferentes soluciones, pueda escucharlo, porque no es lo mismo hablar con los padres que hablar con alguien externo. Aún hay casos en los que cuesta un poco más, pero hay algunos casos en los que ya se está rompiendo y es como, yo de joven, yo nunca pasé por un psicólogo, yo nunca lo necesité, pero por ayudar a mi hijo lo voy a llevar para tener una opinión externa, como usted dice. Pero aún hay personas en que yo no lo pasé o yo no necesité eso, entonces vos tampoco lo necesitas. Excelente, ahora sí ya conocemos un poco más acerca de nuestra psicóloga, entramos de lleno con el tema, es la importancia de las emociones. ¿Qué son las emociones, Melanie? Ok, para empezar, creo que las emociones es algo que ahorita anda resonando mucho, pero muchas veces lo estamos confundiendo. Ok. Porque las emociones es una reacción psicofisiológica que vamos a tener a un estímulo externo. Entonces se confunde con la emoción, lo confundimos con el sentimiento. ¿Por qué? Porque la emoción es de corto plazo. Hay 5 emociones que son las que más tenemos y creo que más fácil las identificamos, que son la felicidad, el miedo, la ira, el asco, el enojo. De esas vamos a estar hablando en los bloques anteriores para poder conocer un poco más acerca de cada una de estas. Así es. Entonces, como le decía, son de corto plazo. O a veces las podemos tener todas al mismo tiempo, pero no las identificamos. En cambio, un sentimiento es algo que se desarrolla a partir de la emoción y dura durante un largo plazo de tiempo. Muy bien, ¿cómo podemos relacionar las emociones paralelo a la salud del ser humano? Es decir, sabemos de que muchas personas realmente cuando no sacan al exterior aquellas cosas que sienten, llámese tristeza, llámese enojo, se le desencadena un sinfín de enfermedades. Y es muchas veces que las personas no lo saben, no acuden a poder hablar con un psicólogo, con una amiga, con un amigo íntimo para poder expresar lo que siente, qué es el problema que le está generando ese tipo de emociones. Cuando hablamos de salud, nos podemos referir a la salud física y a la salud mental. Afecta a ambas. Afecta a ambas, okay. Pero tocándolo desde el lado físico, ya incluso hasta la Organización Mundial de la Salud nos ha revelado y bajo estudios en que las emociones, el estrés, la depresión, está relacionado con los problemas cardiovasculares. Okay. ¿Qué pasa con el estrés? Todos tenemos células de cáncer, pero hay algunas personas que las activan más, porque puede ser por factores hereditarios, pero también puede ser que pasamos sometidos a mucho estrés
y no sabemos cómo expresarlo. Entonces de ahí viene la frase que tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, o que lo que nuestros ojos no lloran nuestro corazón. Ok, pero ¿qué sucede con aquellas personas, por ejemplo, en los trabajos, tienen diferentes problemas, no pueden expresarse, están agotados física y mentalmente? ¿Qué consejo les darías tú para todos aquellos que ya están presentando los primeros síntomas de alerta, que el cuerpo está gritando que usted debe sacar a luz todas esas emociones? Pues primeramente cuando empezamos así a sentirnos mal, porque las emociones se vuelven una reacción física, que si tenemos miedo nos empiezan a sudar las manos, que empezamos a sentir dolor de estómago. Esos nervios al hablar en público, ¿verdad? Que es bien común en los adolescentes. No, yo creo que en adolescentes, adultos, en cualquier momento podemos pasar por eso. Pero si empezamos a tenerlo muy constantemente, lo primero que se hace es ir al médico, nos empiezan a hacer exámenes y puede ser que todo salga bien. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Es algo emocional lo que nos está afectando. Entonces ya ahí debemos de buscar la ayuda de un psicólogo para que nosotros como psicólogos les enseñamos estrategias, abordamos qué es lo que está sucediendo para que esas emociones le estén afectando tan fuertemente en la vida que tienen. Muy bien, sabemos también de que muchas personas de repente aparecen con ciertos dolores de cabeza que no son tan esporádicos, es decir, vienen bien frecuentemente y anteriormente esa persona no presentaba ningún síntoma. ¿Cómo podemos correlacionar o qué síntomas son los primeros en alertar nuestro cuerpo cuando está bajo el estrés? Hablemos en el ámbito laboral. Los primeros así síntomas, como las primeras alarmas que nos dan, los dolores de cabeza, las taquicardias que se empiezan a sentir como que más constantes, los insomnios que de repente llega el trabajador y dice, yo hoy no pude dormir, y ya pasa ahí de mal humor porque no durmió, porque no se siente bien, pero todo eso es porque puede que esté pasando alguna situación dentro de su trabajo, o que algo dentro de su casa o dentro de lo social le esté afectando, y desde pequeño nunca aprendió a exteriorizar sus emociones. Entonces ya de grande se le hace más difícil y vienen todos estos problemas. Pero acá también hay que destacar el hecho de que muchas personas suelen tomarse muchos cargos más aparte de los que les son asignados, y estas personas, por querer dar a conocer de que yo puedo solo, no necesito más ayuda, se encargan tanto de aglomerar tanto trabajo, tanto problema, que hay un momento en el que pueden explotar. ¿Cuáles serían las consecuencias más nocivas para todas aquellas personas que están bajo un nivel de estrés totalmente cargado? Creo que lo más fuerte que pasa, como que lo más peligroso ya después de estar bajo estrés, bajo mucha ansiedad, se vienen los problemas emocionales, los trastornos emocionales, depresión, ansiedad, intentos suicidas. Y ya ahí es como que más difícil controlarlo. O se vienen que dicen, yo me siento de tal manera, pero quiero evitarlo. Entonces empiezan a consumir alcohol, se someten a adicciones, dejan de tener una buena alimentación, se empiezan a descuidar ellos mismos con el fin de contrarrestar lo que están sintiendo. Muy bien, Melanie. Mira, vamos a seguir abordando este importante tema. Hablaremos también la relación del estrés y de estas enfermedades correlativo a la parálisis cerebral, a muchas situaciones que se prestan este tipo de enfermedades, a estar bajo un nivel de estrés, bajo problemas. Así que usted, amigo televidente, no nos cambie y no nos vamos sin antes comentarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas, por supuesto, que usted tanto necesita hasta su casa. No nos cambie, ya retornamos con Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted por continuar pendiente de la programación positiva de Canal 8 y por supuesto de su entrevista Enfoque. Le comento que esta mañana estamos abordando el tema de la importancia de las emociones. En el bloque anterior conversábamos de la relación que hay de la afectación de las emociones con la salud del ser humano. Y ahora me pregunto, Melanie, ¿qué tan expuesto es el tema de que una persona que está laborando está bajo un estrés total y se pueden desencadenar enfermedades sumamente malas, es decir, derrame cerebral, y que sucede esta cosa? ¿A partir de cuándo usted puede reconocer ya que necesita urgentemente una ayuda? Eso se puede reconocer desde el momento en que esas emociones, que este estrés nos está como impidiendo realizar nuestras actividades. Ok. Que nos impiden llegar al trabajo todos los días, nos impiden realizar bien nuestro trabajo. Ahí ya es una alarma bien evidente que tenemos que empezar a darle más atención, porque sabemos que algo está pasando. Buscamos ayuda o lo exteriorizamos con las personas de confianza para contrarrestar lo que estamos sintiendo. Okay. No estoy dejando de lado el psicólogo porque es una ayuda incondicional, pero a veces... Eso debería ser lo primordial, es lo antes primero. de desencadenarse ya problemas físicos tan delicados. Es lo primero. En realidad, todos deberíamos de seguir nuestro proceso psicológico en algún momento de nuestras vidas, aunque no nos sintamos bajo mucho estrés o bajo muchos problemas, pero sí ir ahí solucionando, y ya en el momento que nos sentimos así, tenemos las estrategias correctas para saber abordarlo. Muy bien, mira, nosotros estábamos hablando sobre las personas que están laborando y tienen una sobrecarga excesiva de trabajo, por lo que se llenan de estrés, pero ¿qué sucede con los niños, aquellos niños que están en época escolar, que tienen un sinfín de tareas y que muchos de nosotros los adultos decimos, ¿qué le va a pasar si es un niño? Y no es así. Melanie, ¿me equivoco? Así es. Los niños también están sometidos a altos niveles de estrés. Incluso a veces se dice, los niños de alguna manera lo expresan, Ok. pero los papás les dicen, vos no tienes preocupaciones y tu única preocupación es estudiar. Y quizás el niño está pasando por problemas con sus amigos. A esas edades tienen diferentes necesidades. Ok. Pueden pasar por problemas con sus amigos, que si la maestra los regañó. Esas son situaciones que al niño ahí le van a ir generando, o que si no entendió un tema, no pudo hacer bien su tarea o la hizo y quizás le salió todo mal. Son situaciones que le van generando estrés y quizás el niño empieza como a querer exteriorizarlo de alguna manera, comportándose mal, baja Esa el rendimiento. hiperactividad que les agarra, ¿verdad? Y de hecho la mayoría de niños pasan por una etapa, es normal la hiperactividad hasta cierto punto, Ok. pero ya cuando es muy grave o que empiezan a pelear con todos los niños, que en la colonia donde viven empiezan a pelear con todos los vecinos, tienen un mal vocabulario, esas son como señales de alerta. A ver, a mi hijo quizás le pasa algo, o quizás a mi niño no tiene la confianza de expresármelo, quizás yo no le he brindado la confianza, pero puedo buscar ayuda, o el niño incluso busca ayuda con sus amigos o con sus maestras. Y quizás las maestras también no ven del lado como, es un niño, no tiene nada, o solo es un capricho del niño. Es pasajero. Es pasajero. Es un momento pasajero. Y en realidad es cuando más atención deberíamos de prestar. Ok, Melanie, otro sector de la población de que también sabemos de que sufre mucho a consecuencia de las emociones, hablamos de las chicas, es decir, aquellas chicas que están con un problema de sobrepeso, chicas que están pasando con problemas emocionales bastante serios, ruptura de noviazgos, todo eso también puede desencadenar una serie de emociones que realmente pueden afectar su salud. ¿Cuáles son aquellos problemas más frecuentes de las mujeres? Creo que ahí lo que más afecta son los comentarios, porque entre Ok. las mujeres, desde siempre, Solemos criticarnos. siempre viene esa cultura en que lo critican, o que nos vivimos comparando, que si vemos en redes sociales a una modelo con el gran cuerpo que quizás tiene muchos filtros, se empiezan a comparar, yo no soy así, o a mí se me sale este rollito por allá. Entonces ya eso nos empieza a crear una baja autoestima, podemos caer en episodios de depresión, en trastornos alimenticios, porque por el hecho de querer vernos como la otra, dejamos de comer.
Mira, vamos a hacer un paréntesis acá también y está el hecho de ciertas partes del cuerpo que preocupan muchísimo a las mujeres, es decir, el implante de senos, por así comentarlo. Sabemos que esto es un problema que siempre está presente y muchas chicas, no digo todas, siempre quieren agregarse más al cuerpo natural que ya tienen. ¿Por qué? Porque escuchan muchísimos comentarios negativos, escuchan comentarios de familias, de amigos o incluso de su mismo novio y están pendientes, pero lo que no saben que ese proceso les podría costar la vida. Y hacemos la comparación en las ciertas partes del cuerpo porque muchas personas se someten a diferentes procesos quirúrgicos o diferentes procesos para cambiar en sí su persona y no saben que se están sometiendo a algo de que les puede quitar la vida. En realidad eso es algo estético. Creo que quizás todas las mujeres en algún punto hemos querido hacernos algún arreglito o algo. Exacto. Pero también tenemos que ser conscientes y tomar una decisión en base a las consecuencias que vamos a tener. Exacto. Porque sabemos que estos implantes sí se nos van a ver, pueden ver mejor o pueden disminuir las críticas que tenemos, pueden aumentarlas también porque pero muchas veces estas críticas son banales, es de comentarlo. Muchas veces si la persona necesita modificar su cuerpo, las chicas por ejemplo, que lo haga por voluntad propia, no porque se deje llevar de malos comentarios. Sí, y mayormente siempre cuando se hacen así alguna operación estética es por lo que la otra persona les ha dicho. Exactamente. Y quizás no se sienten bien o ya cuando se lo han hecho se quedan ¿por qué lo hice? O quisieran no haberlo hecho, pero lo hacen en base a las críticas que tienen queriendo evitar ese comentario constante de quizás vos sos fea o a vos te falta por aquí o por allá. Acá relacionamos directamente el impacto de las emociones, porque sabemos de que, y más que todo se da en las familias, cuando llega la tía a casa, lo primero que ves a la chica y hace un comentario negativo, esta persona no sabe cómo va a impactar directamente al nivel psicológico de la persona. Creo que eso no pasa solo en las familias, que en los compañeros de trabajo, en las escuelas, entre vecinos, siempre hay esa crítica y quizás en el momento la persona o solo se queda callada o lo toma a manera de gracia para decir, no pasa nada, no importa. Pero conforme pasa el tiempo, esos comentarios se van quedando ahí, se los van guardando y es que pasan problemas más graves, ya tienen que buscar psicólogos, caen en depresiones, problemas más graves de suicidios. En base a críticas. Ok, mira, tenemos también la situación de los hombres, los chicos. Sabemos también que a ellos les impacta directamente las emociones, porque las emociones no nada más es para niños, para adultos, sino que es para todos los seres humanos. Es decir, están con su grupo de amigos y empiezan a decirle, tú no tienes carro aún, tú no tienes familia aún. Directamente muchas veces hablamos estas palabras y no sabemos el impacto emocional, aquella afectación que le estamos creando a estas personas. Ok, hablando de los hombres, las emociones son más difíciles de que las exterioricen. Okay. Porque la cultura en la que vivimos siempre se ha enseñado en que llorar es sinónimo de debilidad. Entonces, desde chiquito a los niños... Si tú lloras, sos una nena. Ajá, desde chiquitos eso es lo que les enseñan. En cambio, a la niña les enseñan que son más de corazón, como dicen. Okay. Pero si el niño llora, está mal. Entonces ya cuando vienen así, que están grandes, quizás no han logrado sus metas por diferentes razones, por razones económicas, o quizás están en ese proceso. Y eso les frustra. Están en ese proceso y las demás personas quizás no lo saben porque él ha aprendido a no andar divulgando sus cosas, Okay. a no andar expresando lo que él siente. Y quizás el amigo sí ya tiene carro, tiene casa, tiene familia y vos no vales nada porque no tenés eso. Entonces al hombre... Y es la situación también que se aplica en la actualidad, de que el hombre tiene que proveer prácticamente todo para la familia y tiene que ya venir equipado con su vehículo, con su casa y con todo para poder tener pues una esposa. Y ese es el tema de que los hombres siempre tienen mentalizado. Ese es el tema y a veces se trata de que lo construyan juntos. Exactamente. Y si no lo tiene... A veces incluso las mujeres son como si vos de hombre no lo tenés o vos no tenés una casa, no tenés un hogar, no tenés la estabilidad económica, no ganás un buen sueldo, no me interesas o no servís como hombre. Okay. En eso son temas
que se han venido generación tras generación, se han marcado. Hoy se están rompiendo un poco más, pero siempre están un poco marcados. Muy bien, Melanie, hablemos también del adulto mayor. ¿Cómo afecta, cómo les impacta directamente las emociones? Sabemos que ese ya es un sector que lo primero que piensa, bueno, yo ya no sirvo para nada. Y lo decimos así crudamente porque es lo primero que se les viene a esas personas, porque tal vez han escuchado sus mismos hijos, sus mismos familiares les han dicho, háganse para allá, usted no va a venir porque usted ya no nos ayuda en nada, ya no, y muchas veces tenemos la lamentable situación de que van a ser recluidos en un asilo. Y así es, muchos tienen ese concepto en que ellos son una carga para su familia. O ya cuando están por etapas de enfermedades, a veces creen... Se sienten culpables. Se sienten culpables y algunos llegan a la idea de yo prefiero morirme porque no quiero ser una carga para mi familia. Okay. Quizás no se lo han dicho directamente, pero quizás escucharon alguna discusión o es lo que han venido viendo en otros espejos, como dicen. Es lo que se les ha enseñado y es lo que ellos creen, aunque quizás no es así, pero con los adultos mayores se descuidan bastante las emociones, porque ya se dice, ya es un viejito, ya no le importa, ya no tiene nada, ajá. Okay. Ya no pasa nada, o lo que pasó ya lo tuvo que pasar, y solo se centran en los adultos y en los jóvenes. Pero en cambio en un adulto mayor incluso hay que tenerle mucho más cuidado porque corre más riesgos de enfermedades, corren más riesgos de infartos y las emociones... Si ya tienen una enfermedad, estas se agravan, Melanie. Sí, recordemos que las emociones y la salud física es como un hilito, que si cortamos un pedacito se va el otro y ya se empieza a alterar todo. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene una enfermedad cardiovascular o hipertensión o está pasando en un proceso de quimioterapia, y está sometido a bajo mucho estrés por cosas que escucha en la familia o porque se siente una carga, estas enfermedades en vez de controlarse van aumentando. Ok, ¿consideras tú, Melanie, con base a todo lo que estamos abordando, aquellas diferentes problemáticas para niños, jóvenes, adultos mayores también, de que hoy en día está más al alcance de nosotros el poder decir, voy a ir a una clínica psicológica, voy a poder abordar el tema que me está generando tanto problema emocional con un psicólogo? ¿Consideras que hemos cambiado en la actualidad en comparación de años atrás? Sí, ahora actualmente un psicólogo lo encontramos a la vuelta de la esquina. No hay excusa. No, ya es cuando uno quiere buscar la ayuda psicológica, quizás algunos no tienen la economía para hacerlo, pero hay organizaciones sin fines de lucro que se les brinda ayuda. De hecho, nosotros les brindamos ayuda a un menor costo, por costo gratuito, algunos, depende su estado. Muy bien, Melanie, al regresar de la pausa comercial vamos a compartir tus redes sociales y por supuesto a la institución en la que tú estás realizando tus labores ahora en día. Nos vamos a pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, no sin antes comentarle que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir el número de teléfono 2609-9000 y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted tanto necesita, por supuesto, hasta su casa. No nos cambie, ya retornamos con más de la entrevista Enfoque. Hoy sí vamos a hablar de las... Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Seguimos con nuestra entrevista. Le comento que el tema de esta mañana es la importancia de las emociones. Me encuentro con la psicóloga Melanie Rivera, quien va a compartir con nosotros aquellas 5 principales emociones en el ser humano. Melanie. Ok, como mencionaba al principio,
Las 5 nosotros las llamamos emociones principales, Ok. emociones básicas, emociones Que todos las primarias. hemos pasado en algún momento de nuestras vidas. Y de hecho son emociones que mayormente sentimos a diario, Ok. que son la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo y el asco. Y creo que igual son las que más sacan en las películas animadas. Cuando hay películas que se tratan sobre las emociones, son las que más destacan porque son las que más sentimos, las que más identificamos. Y creo que esas tienen hasta un rostro. En cambio, si sentimos frustración, es más difícil de identificarla. Mira, ya que mencionamos, iniciamos con la primera, que es la alegría. Sabemos de que muchas redes sociales, mediante posts, dicen de que tú tienes que iniciar tu día con optimismo. Es decir, depende de la manera como tú te levantes, con aquella energía, así va a ser el resto de tu día. Que nada nuble lo que tú estás sintiendo. Pueden haber muchísimos problemas, pero tú tienes que tener siempre fe que todo va a salir bien. Así es, pero a veces es como bien difícil. Es complicado. Es complicado levantarse y de un solo decir, hoy voy a Con la pasar sonrisa feliz puesta, ok. y no todo lo que pasa en mi alrededor no me va a afectar. Ok. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay cosas que podemos gestionar y cosas que no. Por ejemplo, si vamos tarde al trabajo y nos encontramos mucho tráfico, El eso no lo enojo es lo podemos primero. Vamos a sentir enojo, pero eso no lo podemos manejar. O que si el jefe nos subió de puesto, vamos a sentir una felicidad enorme, pero también tenemos que ver cómo fue que yo llegué ahí, que gracias a mi esfuerzo llegué ahí. Creo que algo con lo que tenemos que ver siempre para levantarnos bien es tener un buen hábito de sueño. Ok. Porque si dormimos bien, creo que estamos hasta más tranquilos. Lo ideal, 8 horas. 8 horas como mínimo. En cambio, si no dormimos, pasamos ahí con un humor en que no queremos ni que nos hablen. Ok, pero también tras de esto hay muchos factores también que pueden ayudar a las personas para que mantengan siempre una actitud positiva, llamémoslo así, una sana alimentación, evitar el sedentarismo también, que son acciones que meramente están directamente relacionadas al bienestar del ser humano. Así es, el realizar ejercicio, pero aquí también no tenemos que controlar, porque si decimos voy a hacer ejercicio 4 horas al día, mi cuerpo se Es un va a exceso. desgastar. Ok. Entonces lo tenemos que saber controlar en qué cantidad vamos a hacer las cosas. Tener una buena alimentación, pero tampoco nos vamos a exceder a Sabemos no también puedo que comer grasas. hay muchos alimentos que lejos de ayudarte solo te dan como una alegría momentánea. Estamos hablando de grasas, azúcares, que si las consumimos en exceso, luego caemos así como con ese sueño, con esa pesadez y al final pues daña nuestro organismo. Así es, a veces tenemos eso en que comemos solo comida rápida, solo pizza, solo hamburguesas, y quizás a veces nuestro cuerpo lo que necesita es una sopa, una ensalada, comidas así con mejores energías que nos van a hacer sentir mejor. Muy bien, hablemos ahora del miedo, diferentes situaciones que desencadenan esa emoción en cada ser humano. El miedo es algo que creo que todos igual, todos lo hemos sentido en algún momento, surge ante situaciones de peligro. Ok. Por ejemplo, que si a nuestra casa se metió un animal, ya eso nos va a causar una sensación de miedo, pero es algo momentáneo. Igual tenemos que saber cómo vamos a reaccionar ante eso. En todas las emociones se basa en saber cómo vamos a reaccionar, cómo La nos vamos a actitud adaptar. que tú le tomas. Así es, cómo nos vamos a adaptar a esas situaciones, cómo vamos a actuar ante eso. Mira, tenemos también diferentes tipos de miedo, llamemos aquel de que tenemos miedo de un suceso que aún no ha pasado y nosotros empezamos a imaginar y que si eso sucede, muchas veces la culpabilidad tiene mucho que ver. Cuando empezamos así a tener esos pensamientos constantes, a veces se le llama como que deseo de persecución, en que a veces tenemos alguien me viene siguiendo o algo malo Y me no va a es- pasar. no es Es así, nada, ok. es solo nuestro sentimiento, nuestra mente que nos está diciendo Nuestro eso. subconsciente. El subconsciente es ahí que tenemos que buscar ayuda psicológica, porque no está dentro de lo equilibrado tener ese sentimiento constante. Sí Ok. hay que mantenernos como En que alerta. alerta de lo que Ok. pueda pasar, de lo que nos puede hacer daño, pero no tener esa ansiedad en que todo nos va a pasar algo malo o en que todas las personas nos van a hacer algo. Muy bien, Melanie, también tenemos esa emoción que a menudo es
es la que provoca diferentes enfermedades. Estamos hablando de la tristeza. Una persona triste, como dicen por ahí, no existe el corazón roto, pero sí existe. Sí existe porque dicen de que de un corazón roto sí se puede morir Se puede uno, fallecer pero la en realidad persona. no es un corazón roto tal cual, sino que es la tristeza que nos lleva a episodios de depresión, a episodios de ansiedad. Cuando pasamos bajo muchas situaciones que nos generan tristeza, una persona cansada, muy deprimida, deja de cuidarse ella misma, adopta el sedentarismo, adopta el consumo de tabaco, de alcohol, de sustancias psicoactivas. Eso ya no nos beneficia y quizás en ese momento nos sentimos tristes, pero cuando lo consumimos porque estamos bajo el efecto de estas sustancias, lo dejamos de sentir. Cuando pasa el efecto, dice, necesito otra vez consumir eso para sentirme bien. Entonces ya empieza ahí esa adicción. Muy bien, este sentimiento de la tristeza puede ser por diferentes sectores, diferentes factores, perdón. Sabemos la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor, y qué otros factores también podrían desencadenar esta emoción. La tristeza lo puede desencadenar cualquier situación, la pérdida de una mascota, o a veces a las mascotas cuando están los niños pequeños y se falleció su perrito, es como ya deja de dramatizarlo, pero hay niños está expresando hay lo niño que está siente. expresando y está expresando el dolor que siente, el cariño que sentía por esa mascota. Ya cuando uno está adulto, que si perdió el empleo, lo sacaron de la casa donde estaba alquilando, se le arruinó el carro y quizás le costó un montón conseguirlo. Ok, hablemos de otra emoción antes de hablar del asco. ¿Cuál sería? Creo que aquí nos faltaría como que el enojo. El enojo. El enojo, Ok. hay que diferenciar del enojo y la ira. Es normal esta emoción del enojo, y a menudo, casi a diario lo tenemos. Sí, pero aquí tenemos que diferenciarlo porque muchas veces decimos nos sentimos furiosos y quizás estamos enojados, pero el enojo es en un nivel menor. La ira ya es más y nos impide razonar, Ok. o ya a veces estamos... Ya desencadena diferentes episodios. Exacto, y a veces todas las personas reaccionamos diferentes porque puede ser que una persona llore por enojo, Ok. pero otra persona reaccione violenta por enojo. O sea, hay que Ok. saber equilibrar y saber cómo vamos a actuar ante esas situaciones. ¿Cuáles serían aquellas afectaciones que desencadena esta emoción, el enojo? Si hablamos de afectaciones en la salud física, Sí, claro. tenemos problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, derrames, las famosas taquicardias que dan, vienen a consecuencia de tanta situación de estrés. Entonces hay que controlar eso. Ya ahí, si en todos los exámenes nos salió que tenemos todo bien, que no tenemos ninguna enfermedad, que nuestro sistema está bien, pero las emociones también nos debilitan nuestro sistema inmunológico. Muy bien. Si no nos cuidamos, vamos a ser más propensos de agarrar una gripe, de contraer cualquier virus que anda ahí porque nuestras defensas están bajas. Muy bien, acá se relaciona directamente que muchas veces las personas que han tenido un enojo casi llegando al grado de ira han sufrido hasta derrames cerebrales, así que cuidémonos. Y finalizamos con la última de las emociones, que es el asco. El asco creo que es lo que más sentimos, y a lo que más rostro le damos, que si vimos la comida fea, ya es como que eso me da asco y no Mediante me lo los como. olores y la vista, ahí ya no hay donde perderse. Ya, pero esa es como la emoción más sencilla, digámoslo, porque no tiene tanta afectación como las otras. En cambio esa, evitando las cosas que nos darían asco, ya podemos disminuirlas. No comerlas, porque si usted le sirven un plato de comida e inmediatamente le sienten un mal olor o a nivel visual no le es agradable, no tiene por qué comerlo porque luego vienen las enfermedades estomacales. Así es, y hay personas que a veces pasa en que aún así se lo comen Sabiendo que no les agrada ni visual ni olfativamente. Quizás se lo comen porque se les ha enseñado desde pequeños a no puedes desperdiciar la comida o no puedes hacerle feo a lo que los demás te dan. Ok. Pero quizás eso me haría daño y ya cuando en realidad les causan un problema estomacal, lo pasan ahí con ese Ahí viene el problemita, arrepentimiento. ya vienen, no me lo hubiera comido,
pero ya tenemos que pensar en tomar las decisiones en base a las consecuencias que vamos a tener. Excelente, Melanie, nos vamos nuevamente a pausa comercial. Nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie porque ya retornamos para finalizar con la entrevista Enfoque. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la entrevista de Enfoque. El tema de esta mañana es un tema muy interesante y es la afectación de las emociones. Precisamente me encuentro acompañada de la psicóloga Melanie Rivera, con quien vamos a conocer las diferentes redes sociales para que usted, amigo televidente, si necesita con urgencia o nada más platicar con un psicólogo, si su hijo está necesitando ayuda psicológica, usted los pueda contactar y poder satisfacer esa necesidad de atención y esa necesidad de ser escuchado, no de un familiar, no de un amigo, sino de alguien profesional. Melanie. Así es, nosotros como FUNCISAN contamos con psicólogos especializados en diferentes áreas que ustedes hacen la cita, nos pueden encontrar en Facebook como Fundación de Psicología para una Vida y Mente Sana. Okay. O también pueden escribir a nuestro WhatsApp que es el 7080-9495. Excelente. Tus redes sociales ahí están directamente relacionadas. Sí, o sea, ahí les atiende el psicólogo que les está asignado, o la persona también puede llamar, por ejemplo, los amigos televidentes que ya te vieron en entrevista y dicen, yo quiero que la señorita Melanie me ayude a solventar diferentes problemas, te pueden solicitar ahí también. Sí, cuando hacen su cita lo pueden solicitar o si no tienen uno específico, lo hacen de manera general y ya nosotros asignamos uno. Muy bien, Melanie, para finalizar con nuestra entrevista, vamos a compartir un mensaje muy importante con nuestros amigos televidentes de la importancia que tiene el poder acudir en los primeros síntomas de alerta a un psicólogo, es decir, aquellas personas que tienen algo en su corazón, algo en su pensamiento que no los deja dormir, no les da tranquilidad. ¿Cuál sería el mensaje especial, Melanie? Para todas esas personas que están pasando quizás ahorita por un momento de crisis, todos pasamos por crisis. Okay. Pero hay personas que no tienen las herramientas, no conocen las herramientas necesarias para poder sobrellevar esas crisis. Que si crisis de ansiedad, crisis nerviosas, los enojos, las depresiones que pueden tener, o hay veces que ya nos vienen autodiagnosticados, que yo tengo ansiedad o yo tengo depresión, pero quizás no es eso. Y son problemas menores en que nosotros como psicólogos les podemos ayudar siempre y cuando la persona esté dispuesta o la persona sea la que busca la ayuda. Muy bien, aquí vamos a dejar de lado aquel estereotipo de pensar o de señalar, si nosotros mismos lo hemos hecho en más de alguna ocasión, tú vas al psicólogo porque estás loco. Eso lo descartamos rotundamente. Eso ya queda descartado. Hoy en día ya la mayoría de personas ya asisten a un psicólogo y quizás no porque tengan algún problema, sino porque se quieren sentir escuchados o quieren tener las estrategias para en un futuro saber cómo van a actuar ante una situación. Muy bien, acá aclaramos también que los psicólogos tienen un secreto profesional, es decir, que aquellas personas que les comenten cualquier tipo de problema, el psicólogo se queda nada más lo que usted platica entre usted y por supuesto él. Así es, y hay personas que tienen idea en que no van al psicólogo porque creen que se va a hacer como una bolita de lo que él siente. Pero una vez él entra al consultorio con nosotros, lo que ahí nos dice, de ahí no sale, que entre él y yo es como un secreto entre nosotros como psicólogos. Y eso no lo sabe nadie, solo lo sabe el paciente y lo sabemos nosotros que somos los que estamos abordando su caso. Mira, y para todas aquellas personas que también dicen, bueno, yo me da un poco de pena aún si quiero iniciar con un psicólogo, llegar de manera presencial, ¿hay algún tipo de videollamada o de llamada para que las personas meramente no lleguen a un consultorio, sino que lo hagan nada más así tan fácil por teléfono? Sí, así es. De hecho, nosotros como fundación tenemos sesiones presenciales y sesiones virtuales. Ya ahí, si ellos tienen problemas para trasladarse o tienen ese en que yo todavía no estoy muy convencido de ir,
podemos tener las sesiones virtuales y seguir un proceso. Muy bien, Melanie, quiero agradecerte infinitamente el hecho de acompañarnos esta mañana a abordar un tema tan importante de salud para la población salvadoreña, y es el que pueda expresar y salir a flote todas esas emociones. Te esperamos nuevamente y un placer nuevamente coincidir contigo. Muchas gracias a ustedes y a nuestros televidentes por vernos nuevamente, porque sabemos que siempre les traemos temas que son de importancia para ellos y esperamos poder tener la oportunidad de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias también a usted, amigo televidente. Nos vemos en una próxima emisión de Enfoque. Le deseo un bendecido y fructífero día.